Bueno, buenas noches para todos. En el día de hoy pues traemos este tema, glicocálids, más allá de la barrera. Mi nombre es Andrés Felipe Murillo y soy residente de anestesiología de la Universidad de Caldas y en compañía pues del doctor Fernando Uribe, a quien agradezco la tutoría para esta presentación. El día de hoy pues vamos a hablar de glicocálids. Sabemos pues que el glicocálids endotelial es una estructura pues muy lábil y muy fina que recubre generalmente las membranas luminales pues del endotelio vascular, ¿cierto? Esta estructura, perdón, inicialmente no había tenido como mucha importancia y esto debido pues a diversos factores, generalmente pues por su poco entendimiento inicial, porque se lograba ver pues muy poco al principio, ¿cierto? Entonces como que no se sabía bien de su existencia y adicional a eso pues obviamente por todo lo difícil que ha sido el cambio pues en el paradigma, como lo veremos también pues más adelante y lo que replantea esta presencia de esta estructura a nivel pues endovascular, ¿cierto? Sin embargo, precisamente pues con todo el advenimiento pues de las nuevas tecnologías y con todo lo que se ha desarrollado más recientemente, se ha logrado pues establecer claramente su presencia, su extensión, su composición y esto le ha dado ciertas características que nos ha permitido precisamente entender su importancia y darle el valor pues que esto merece, sobre todo pues también de que en los casos pues perioperatorios se ha visto que su daño y todas las medidas que podemos realizar con los líquidos o con los diversos medicamentos, pues pueden generar una lesión del mismo y llevar consigo a peores desenlaces, pues, perioperatorios, ¿cierto? Precisamente, pues, es una estructura fina que recubre, pues, como ya les dije, la membrana luminal, pues, del endotelio vascular y hasta 1940 se empezó a proponer la presencia de esta misma, ¿cierto? Inicialmente como una capa proteica poco pues clara, poco diferenciada, digámoslo así, pero pues poco a poco se ha ido observando y es precisamente más o menos hacia esta época donde precisamente cuando se descubre que de su existencia, ¿cierto? Se habla de que esta se debe llamar un glicocálids y este glicocálids significa precisamente cáscara dulce. Este nombre se lo da un científico pues llamado Danieli, precisamente por la composición de esta, ¿cierto? Por toda esos polisacáridos que la componen y decide llamarla glicocálids, que significa, como ya les dije, cáscara dulce. Precisamente esta capa de superficie endotelial está formada por un esqueleto de glicocálids, como se observa pues acá en la imagen de la derecha, y esta va a interactuar con todo lo que son los componentes pues a nivel plasmático. En sí este glicocálids va a ser, ¿cierto?, la capa fisiológica real que va a determinar la interfaz entre la sangre que fluye pues a nivel del vaso y la pared como tal del mismo. Cuanto a su composición, ¿cierto? Va a estar principalmente dada por este tipo de estructuras que se llaman los proteoglicanos. Los proteoglicanos se forman a partir de estas estructuras que pueden ser los sindencanes, que son de 4 tipos, o los glicanos, que son de 6 tipos. A esta base, pues a estos sindencanes y a estos glicanos, pues a esta base esquelética se le van a sumar unas ramas de glicosaminoglicanos que pueden ser de estos tipos de paransulfato, condroitinsulfato o todos los que pues se nombran ahí, ¿cierto? Estas cadenas de glicosaminoglicanos van a ser unos polímeros que se le unen de disacáridos, ¿cierto? Y van a darle precisamente la fuerza pues también a esta estructura. Otra parte, pues, digamos que forma, ¿cierto? Esta estructura van a ser precisamente las glicoproteínas y dentro de estas, pues, van a ingresar o van a ser parte, más bien, algunas estructuras como lo son las inmunoglobulinas y algunas moléculas de adhesión celular que precisamente van a ser partícipe en las distintas funciones que va a tener como tal el glicocáliz, ¿cierto? Esta imagen de la derecha es una imagen pues representativa de la distribución que va a presentar este glicocáliz. Entonces a nivel superior pues vamos a tener la luz del vaso y pues todo lo que es el flujo sanguíneo. En íntimo contacto con esta, como les decía yo previamente, pues va a estar la capa del glicocáliz. Inmediatamente inferior a este va a estar el espacio del subglucocáliz, que ya hablaremos un poco más adelante de este y de la importancia pues que viene a tener.
Las células endoteliales con una parte importante que van a ser estas, que son las uniones intercelulares como tal, y ya ahí ya se entra pues al intersticio, que es el que tiene directamente continuidad pues con este espacio intracelular, ¿cierto? Esta malla de glicocálids precisamente tiene ciertas características y dentro de ellas, una de ellas es que pues va a ser como un tejido, como una malla que va a retener todo el contenido, o pues va a retener en gran parte, ¿cierto?, el contenido de proteínas que hay a nivel plasmático, y una de estas, y quizás la más importante, pues va a ser la albúmina, ¿cierto? Y tradicionalmente debemos entender que a pesar de que la albúmina pueda quedar estancada o enredada más bien en esta malla pues de proteoglicanos, ¿cierto? Va a haber un flujo normal de la misma hacia el espacio intersticial, esto a través de unos poros que ya hablaremos también más adelante, y se habla de que este flujo puede ser hasta el 5% de la albúmina plasmática cada hora. Como características importantes pues de esta albúmina es que tiene un peso de 67 kilodaltons, pero es una estructura anfótera, ¿cierto? O sea que puede presentar cargas negativas o cargas positivas, y esto va a ser importante puesto que el glicocálids presenta una estructura con una carga negativa. Entonces uno pensaría que todas las estructuras de carga negativa, como lo son pues los eritrocitos, como lo son las plaquetas y todos, pues digamos que se van a repeler al contacto de esta estructura, y esto va a ser así, pero la albúmina, a pesar de tener también una carga negativa, debido a sus características pues anfotéricas, sí puede cruzar esta membrana y sí puede haber esta transposición hacia el espacio intersticial, ¿cierto? Esta carga como tal negativa pues del glicocáliz le va a dar ciertas características, precisamente como les decía previamente, como de esa repulsión hacia algunos componentes sanguíneos, y también una repulsión, por ejemplo, muy interesante hacia el ion sodio, perdón, una repulsión, no, una afinidad, perdón, importante hacia el ion sodio, que va a permitir que este, dentro de todas sus funciones, cumpla un papel, digamos que de buffer hacia precisamente las células endoteliales, al protegerlo de la exposición a este ion, que ya también en los eventos nocivos les contaré un poco más. Precisamente en cuanto a la dimensión del glicocáliz, mucho se ha hablado de la misma, y inicialmente pues se especulaba sobre el verdadero tamaño de esta. Esto debido principalmente a que las técnicas, o a que lograrlo ver y lograrlo medir de una manera, perdón, fidedigna, era muy difícil por lo mismo lábil de su composición, ¿cierto? Inicialmente, pues digamos que los tamaños eran más reducidos, pero con las últimas tecnologías se ha logrado determinar que los tamaños, digamos que el glucocáliz pueden llegar de 60 a 200 nanómetros en los capilares glomerulares, o de 50 a 100 en los fenestrados. Sin embargo, es importante aclarar que en definitiva el espesor del glicocáliz sí va a variar dependiendo pues del vaso del cual digamos que esté rodeando, ¿cierto? Y en promedio suele ser de 2 micrómetros, pero hay unos espacios, pues, o hay unos lugares, sobre todo a nivel de los capilares, donde su dimensión, pues, va a ser mucho menor a este promedio, ¿cierto? La cuantificación de su volumen con las técnicas actuales se ha determinado que es de aproximadamente de 700 a 1000 mililitros del espacio intravascular. Precisamente lo que les contaba, la visualización in vivo del glicocáliz pues a nivel de los seres humanos ha sido difícil, dado su fragilidad, y digamos que las técnicas las podemos dividir en dos: unos métodos indirectos y otra que es una visualización directa. De manera indirecta, pues están los niveles plasmáticos de sus constituyentes. Recordemos pues que uno de ellos es el Sindencan 1, y es precisamente como esta molécula la que más se mide y la que se puede decir que es un indicador de daño como tal de esta barrera, ¿cierto? Lo otro ya es la visualización directa. Esta se empezó más o menos desde 1960, a pesar de que en los 40 ya empezaron a hablar de esta membrana, pero solo fue hasta esta época donde se empezó a observar. Con las tecnologías actuales se ha logrado, pues digamos que con el campo oscuro y mediante otras técnicas como la región del límite perfundida, se ha logrado observar y cuantificar un poco más
esta estructura. Precisamente esta técnica de región de límite profundidad lo que hace es mirar cómo es la desviación de los glóbulos rojos por esta carga, por esta diferencia de cargas que les nombraba yo previamente, y así han llegado pues a cuantificar como tal el glicocáliz. Estas son algunas imágenes representativas, pues, y donde se pueden observar, a pesar de que son de especies de ratones. En la imagen del lado izquierdo, ¿cierto? En la imagen A y en la imagen B, la imagen A es de las arteriolas, perdón, la imagen A es de las arteriolas y la C es de las vénulas. Esos son los casos de control en los ratones, pues digamos, sanos, y acá pues en este borde se puede observar, ¿cierto? El glicocáliz como tal. Sin embargo, este animalito fue expuesto inicialmente pues a una enzima, a la glucosidasa, perdón, que es en sí una forma de degradar este glicocáliz, como se nota en la imagen B o en la imagen D. Las imágenes de microscopía, pues un poco más cercana, la E y la F, la E es arteriola y la F es una vénula, ¿cierto? También nos permiten observar los cambios que hay en estos ratones. La imagen E se observa en un glicocáliz sano, ¿cierto? En los animalitos de control, es una aproximación de la imagen E, ¿cierto? Y la H es una aproximación de la imagen F, donde pues acá francamente se ha deteriorado esta capa, ¿cierto? Estas otras imágenes también nos permiten ver, también fueron hechas en ratones y nos permite ver cómo es el comportamiento del glicocáliz cuando estos animales están expuestos a un ambiente pues de sepsis, ¿cierto? Se les inoculó un agente séptico y se llevó pues precisamente a un estado de sepsis, ¿cierto? Y se logra ver cómo es el deterioro por todas las moléculas de inflamación, ¿cierto? Como les decía previamente, por ejemplo, acá para mirar los niveles del SINDECAN en los pacientes sépticos, pues los niveles fueron mucho mayores que los de control, y el tamaño o el espesor del glicocáliz, pues en definitiva en los pacientes sépticos también fue mucho menor comparado con los grupos de control. En cuanto a las funciones fisiológicas pues, del glicocáliz, se han descrito, y con el advenimiento pues, y con el descubrimiento de sus diversos componentes, se han descrito distintas funciones que puede llevar esto, y se habla actualmente de un nuevo compartimento circulatorio, un nuevo, digamos que lugar donde el plasma, digamos que no circula, pero que está a nivel intravascular, se conserva e interacciona, sobre todo en los casos donde los pacientes son expuestos, digamos que a un choque hipovolémico o son expuestos pues a un grado de estrés, y se tiene como esa reserva a nivel del subglucocáliz, perdón, de líquido, ¿cierto? Que se puede pasear directamente al espacio intravascular, y digamos que responder por lo menos en los minutos iniciales frente a las distintas respuestas. Su composición también nos va a dar y nos va a permitir que este se haga partícipe en eventos como sobre todo pues de la hemostasia, ¿cierto? Este está relacionado con las moléculas de adhesión celular, su despulimiento, digamos que va precisamente a exponer todas estas moléculas y va a permitir de una manera, digámoslo así, también que se agreguen plaquetas y distintas sustancias que pueden llegar a intervenir pues en la hemostasia. También se ha identificado pues en la parte de que puede controlar las especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Esto a través de distintas enzimas, y lo que ya les mostraba pues previamente de las moléculas de adhesión, esto principalmente digamos que en los estados patológicos donde hay el despulimiento de esta barrera y donde se puede crear o llevar a un estado más proinflamatorio y deleterio pues como tal para el organismo. También se le ha dado funciones de mecanotransducción, esto muy relacionado, como les decía previamente, sobre todo con el ion sodio y con el cizallamiento que se puede ofrecer por parte de los flujos turbulentos a nivel del glicocáliz, y que asimismo va a permitir que el vaso o que el diámetro vascular se pueda reacomodar y se pueda responder como a los cambios pues, que se van a generar, ¿cierto?
Una de las funciones, sin lugar a dudas, digamos que más importante del glicocálix es en cuanto a su función de barrera vascular, y es que hace más de 100 años, pues Starling formuló la hipótesis de las fuerzas que van a regir la permeabilidad vascular, y nos hablaba de que la limitación de la filtración a través pues, de los vasos iba a depender precisamente del equilibrio entre los gradientes de las presiones intravasculares y las presiones coloidosmóticas, ¿cierto? Esto llevó por muchos años, por más de 100 años, a que se pensara que, que la capa o que el tejido vascular, digamos que se comportaba de una manera diferente a nivel del extremo pues arteriolar versus el extremo venular. Entonces inicialmente pues se creía de que al extremo arteriolar iban a favorecerse las presiones capilares como tal, y estas iban a hacer que el líquido se filtrara fuera del vaso, pero no había problema aparentemente porque pues a nivel venular las presiones oncóticas del vaso, pues del plasma, iban a atraerse nuevamente este líquido que previamente fue filtrado, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo, pues empezó a ver que como que esta ecuación de Starling, digamos que no cuadraba ya mucho, que el líquido filtrado era mucho mayor que el líquido linfático también. Entonces empezaron a interrogar como tal estas teorías, ¿cierto? Y inicialmente Starling decía que la linfa, digamos que solo servía para recoger como el remanente que dejaban las vénulas o que no podrían ser filtradas pues por las vénulas. Esto se ha cambiado más adelante en la ecuación revisada, pues les mostraré por qué ha cambiado y se le ha dado más importancia precisamente a esta linfa que Starling, digamos que menospreció en cierta medida inicialmente. A partir de esto y de los nuevos, de la nueva teoría, se crea el concepto de que el glicocálix ofrece un concepto de una doble barrera, ¿cierto? Esta vez constituida precisamente por el glicocálix endotelial y constituida también por los cuerpos celulares endoteliales, como les mostré previamente en la otra imagen. Para hablar, pues, precisamente de la teoría de Starling, pues, ¿quién fue Starling, cierto? Starling, pues, fue inicialmente un fisiólogo inglés, ¿cierto? Él, digamos que sus teorías, a pesar de la época, influyeron por gran parte del tiempo y por varios años, más de 100 años, todo lo que fue la fisiología vascular y la fisiología del intercambio de los fluidos a nivel capilar. Otra de las características de él fue que rechazó de cierto modo el empirismo, digámoslo así, en la práctica clínica, y empezó a ser un poco más experimental, y precisamente pues eso permitió en su momento, digamos que sentar los fundamentos que él nos dio. Tradicionalmente, y su hipótesis, ¿cierto?, que fue sacada o presentada por primera vez hacia 1896, hablaba precisamente de la absorción del líquido tisular en el plasma dentro de los capilares, pues como tal, tisulares. Esto lo hizo él a partir de unos experimentos en unos animales, en perros más específicamente, y él lo que hizo fue que en la parte trasera, en la pata, perdón, trasera de los perritos, inyectó una solución de cloruro de sodio al 1%, y él empezó a observar que este líquido inyectado se absorbía, y ahí empezó pues a, digamos que a sacar su teoría pues como tal, y su concepto del equilibrio pues entre las presiones, y de que este iba a influir precisamente el paso de los líquidos a través de las membranas, ¿cierto? Como les decía previamente, él en su momento solo calificó que los vasos o que los vasos linfáticos iban a eliminar solo el exceso o lo muy poco que sobraba, ¿cierto? De líquido, y pues menospreció como tal a los linfáticos. En cuanto a la fórmula, pues toca hablar inicialmente de la primera de él, ¿cierto? La ecuación original, y la ecuación original nos habla pues del flujo trasendotelial, que está demarcado por un coeficiente de conductividad hidráulica, este KF, ¿cierto? Este coeficiente inicialmente va a depender
precisamente el número de capilares y del espesor de la membrana. Esto multiplicado precisamente por la diferencia entre las presiones intravasculares y las presiones intersticiales, perdón, menos este otro coeficiente que es el coeficiente de reflexión de Stierman. Este coeficiente multiplicado pues por la diferencia entre las presiones intravasculares, oncótica intravascular y oncótica intersticial. Entender este concepto del coeficiente de reflexión de Stierman es muy importante porque pues inicialmente Starling, digamos que él consideraba que este coeficiente que normalmente va de 0 a 1, él lo consideraba que tenía un valor de 1, pues él creía que los solutos grandes, como por ejemplo las proteínas, no se iban a filtrar pues a través de las membranas, sino que se iban a quedar a nivel intravascular y lo que iban a ejercer era la fuerza o la presión oncótica que iba pues como tal a permitir la absorción de este líquido a nivel pues de las vénulas. Sin embargo, como les dije yo previamente, este coeficiente de Stierman puede ir desde 0 a 1, donde el 1 no permite el paso de las moléculas, como se observa en el diagrama de acá, o sea, se reflejan todas, ¿cierto? Un ejemplo de esto puede ser la barrera hematocefálica, valores que vayan ya entre 0 y 1, ¿cierto? O sea, que permita el paso de algunas moléculas, pero pues otras sean reflejadas. Un ejemplo de esto puede ser a nivel pulmonar. Y finalmente, un coeficiente Stierman en 0, donde todas las moléculas, debido a las características propiamente del capilar, pues digamos que lo pueden atravesar su membrana y pues digamos que van a generar esos cambios. Para este coeficiente, un ejemplo podría ser a nivel hepático, donde el tejido pues fenestrado va a permitir precisamente que estas moléculas cambien. Hace más o menos como 30 años, a partir, pues, digamos que, como apenas se está hablando del glicocálix, digamos que, y basados en toda esta teoría y en la fórmula y en las fuerzas de Starling, se empezó a hablar o se empezó a creer que podría ser el fin de las soluciones hidroelectrolíticas. Y basados precisamente en que ellos decían que como uno podía reponer, digamos que el líquido intravascular con soluciones de coloides, iba a tener que usar menos solución. Ellos hablaban de que el equivalente serían 20 mililitros de coloide versus 100 mililitros por ejemplo, de cloruro de sodio, lo hablaban ellos. Estos coloides que se iban a mantener a nivel intravascular iban a ejercer precisamente un efecto absortivo, ¿cierto? Iban a mantener mayor el contenido intravascular y no iban a dejar pues que esto se filtrara. Evidentemente, pues esto digamos que ha estado muy reevaluado, ¿cierto? Y pues no se le ha dado a nivel clínico la ventaja, digamos así, a los coloides versus las soluciones hidroelectrolíticas, y pues ahora digamos que no son mandatorios, y con la misma revisión precisamente que se le hizo a la ecuación de Starling, se pudo tumbar, digamos que este falso pensamiento que se tenía y que pues digamos que en un momento llegó a amenazar la fisiología vascular. Esta imagen pues nos va a permitir precisamente lo que ya les he nombrado, ¿cierto? La interfaz pues de plasma, el endotelio, las células endoteliales y los espacios pues intracelulares, ¿cierto? Y el fluido pues intersticial. Esta es la representación gráfica de la ecuación tradicional de Starling, ¿cierto? Algo, digamos que llamativo acá es que generalmente este vector de la presión intersticial lo ponen como si fuera digamos que hacia adentro, hacia el plasma, ¿cierto? O sea, del intersticio al plasma, pero Starling nunca pudo medir muy bien este tipo de presión, ¿cierto? Esto lo vino a medir o lo vino, digamos que a considerar un poco más Gayton algunos años después a través de diversos experimentos, y llamativamente sorprendió de que esta presión que se creía y por el vector podría ser positiva, resultó siendo una presión subatmosférica en distintos tejidos. Evidentemente esta presión varía dependiendo del tejido, pero digamos que
llamativamente, en la mayoría de los tejidos, esta presión fue por lo menos cero o subatmosférica como tal, cosa que no consideraba Starling inicialmente, ¿cierto? Precisamente a través de todas estas falencias que se fueron descubriendo, que se fueron más bien interrogando, se tuvo que revisar, ¿cierto?, el principio de Starling, y ahora se habla de la ecuación revisada, de la ecuación ajustada, pues como tal, de Starling, en la cual se considera este nuevo componente, la capa de glicocáliz endotelial, cosa que Starling pues no podía conocer en su momento, ¿cierto? No tenía en consideración, pero que actualmente ya hace partícipe de la fisiología y nos demuestra que Starling tal vez, o tal vez no, que Starling estaba equivocado en gran parte como tal con su fórmula, con su hipótesis inicial, ¿cierto? También pues nos va a considerar la membrana basal endotelial, y algo importante es que le dan la importancia que se merecen los capilares. Ellos dicen, o Starling pensaba pues que todos los capilares se comportaban igual, pero ya se sabe que hay capilares que tienen un endotelio continuo y hay otros capilares que tienen un endotelio pues fenestrado, donde sí va a ser distinta la interacción de todas estas fuerzas, ¿cierto? Este principio de Starling revisado se da sobre todo para esos capilares o ese endotelio continuo, donde la interacción, como veremos en un diagrama en la próxima diapositiva, pues va a variar, ¿cierto? Precisamente estos estudios o esta consideración del glicocáliz llevó, a que actualmente se hable de la teoría de la no absorción. Entonces recordemos que Starling decía que todo lo filtrado se absorbía a nivel venular por el aumento de la presión oncótica, pero esta nueva revisión define que no, que la presión oncótica sí se va a oponer, ¿cierto?, a la filtración como tal del líquido, pero no va a ser capaz o no va a permitir que se invierta la filtración a un estado pues como tal de absorción. Como les digo, les estoy hablando pues es de capilares de un endotelio pues continuo, ¿cierto? De uniones continuas, ¿cierto? La presión coloidosmótica del subglucocáliz va a sustituir entonces la presión oncótica intersticial, donde ya esta no va a tener una mayor participación, sino que la interacción pues va a ser más entre el espacio plasmático y el espacio del subglucocáliz. También este principio o esta revisión llevó a darle más importancia a los linfáticos y a decir que los linfáticos no eran simplemente que recogían lo que sobraba, sino que a través de ellos iba a darse la verdadera filtración, el verdadero regreso de la circulación como tal, o del líquido a la circulación, iba a ser a través de estos vasos linfáticos. Como les decía, entonces para entender esto un poco más en cuanto a un diagrama, primero nos vamos a basar en el de la izquierda. Entonces a nivel de la izquierda podemos observar, ¿cierto?, que está el tejido endotelial, hay un espacio y luego sigue la parte pues del subglucocáliz, ¿cierto? Justamente este espacio que hay entre el glicocáliz y las células endoteliales es el espacio subglicocáliz, el nuevo compartimento vascular que se está hablando, esta zona como de reserva, ¿cierto?, que no hace parte de todo el volumen inicial plasmático directamente, pero que está ahí guardado para en caso, digamos, que de necesidad o en caso de interacción, influye en las distintas fuerzas o en las distintas compensaciones que se dan a nivel, pues, como tal, transvascular, ¿cierto? Ampliando, digamos que quizás un poco esta zona, ¿cierto? Tenemos, pues, digamos que este diagrama, nuevamente está el plasma, ¿cierto? Están unos pequeños poros a nivel del subglucocáliz, como son estas imágenes o estas hendiduras que se observan acá en blanco. Luego continuaría el espacio de las células endoteliales y la unión intercelular. Este espacio es quizás el protagonista
o lo que nos va a permitir esa interacción entre este espacio del subglucocáliz y este espacio del tejido, pues, del fluido intersticial, ¿cierto? A través precisamente de estas uniones o de las zonas donde pueden haber uniones o donde pueden haber estas pequeñas aperturas de las células endoteliales, este espacio subglucocáliz va a interactuar o va a ser el que se va a relacionar directamente con el tejido intersticial. La fórmula se reescribe precisamente, ¿cierto? Y la tasa o la filtración, pues, como tal transvascular, pues va a estar dada por la misma constante, por el mismo coeficiente que les nombraba previamente. Las presiones, pues, capilares no van a variar esta parte inicial, ¿cierto? Pero lo que sí va a variar es que la presión oncótica, ¿cierto? Plasmática, se le va a restar la presión oncótica del subglucocáliz, que si recordamos esta imagen es la que va a estar en relación también directamente con el plasma. El plasma no se va a relacionar directamente con el intersticio, ¿cierto? Sino que previamente va a estar relacionado con con el espacio subglucocáliz, que es, digamos, que el gran descubrimiento o el gran partícipe también acá, ¿cierto? Y que pues Starling desconocía en su momento y que alteró en últimas todos estos cambios de presiones que se dan a nivel pues de este sistema. Precisamente traemos acá algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos ejemplos en algunos tejidos de la distribución de las distintas fuerzas. Estos, por ejemplo, en tejido como la piel, ¿cierto? Vamos a conservar la presión oncótica plasmática, ¿cierto? Y lo que va a variar va a ser la presión capilar, la presión capilar, que va a diferir o va a ser diferente entre los distintos órganos, esto como en una forma de compensar precisamente las características de cada capilar y la permeabilidad del mismo. Así, a mayor permeabilidad, pues la presión capilar debe aumentar como para contrarrestar, a menor permeabilidad, o sea, cuando estén más juntas las uniones intracelulares, la presión capilar debe aumentar con el fin, pues, de lograr la filtración de la cual se habla, ¿cierto? Lo que les nombraba yo previamente, la presión intersticial, por lo menos en este tipo de tejido, va a ser una presión subatmosférica y el vector pues sí va a variar a lo que distintamente consideraba Starling inicialmente. Y ya la presión intersticial y pues la relación. Este otro, por ejemplo, en el tejido pulmonar, vemos que aquí la presión capilar va a disminuir, como les digo acá, pues las hendiduras están un poquitico más abiertas, la presión intersticial a nivel pulmonar, ellos la nombran en 0, pero alguna literatura la nombra que también puede llegar a ser subatmosférica, entonces pues tener en cuenta esto. Y finalmente, pues a nivel hepático, si recordamos pues a nivel hepático las fenestraciones o el tejido va a estar fenestrado, va a ser mucho mayor, por lo cual la presión capilar pues va a caer, no se necesita tanta presión capilar para la misma filtración, entonces pues digamos que se va a ver, digamos que ajustado este valor. Otra de las características que debemos de considerar es precisamente la resistencia transendotelial al flujo. Esta en sí misma no va a ser una fuerza como tal, pero sí va a ser una característica de la microvasculatura y se habla actualmente de la teoría de los poros. Si recordamos previamente, les mostraba algunas imágenes, algunas hendiduras en blanco, esos serían los poros de pequeño tamaño, ¿cierto? Y estos van a ser o van a relacionarse con el número de rupturas o de uniones a nivel intercelular. Van a ser, digamos que, de una manera proporcional, ¿cierto? A mayor, pues, o a mayor tamaño, pues van a haber mayor número de poros precisamente para el filtrado. Pero a su vez, se ha descubierto que por estos poros no van a caber moléculas grandes, como por ejemplo lo es la albúmina, sino que estas deben de ser transportadas por otros sistemas. Entonces actualmente se habla de que a pesar de que el glicocálix en su forma de malla o en su forma de red atrape algunas moléculas de la albúmina, por ejemplo, ¿cierto? Existen unos poros más grandes que se creen que son canales transendoteliales que sí van a permitir el paso pues de la misma y con ella la interacción y la composición de
de los distintos, pues tanto del espacio del subglucocáliz como del espacio intersticial, y asimismo pues van a alterar las fuerzas que van a regir a los mismos, ¿cierto? Precisamente se ha descubierto que la esfingosina 1-fosfato es una sustancia requerida, digamos que para conservar la permeabilidad de la barrera vascular, y esta está relacionada con los niveles de albúmina. Esto, y es muy clara la literatura en decir de que no es una indicación tampoco de que se tenga que transfundir albúmina en los pacientes para yo conservar la barrera o la permeabilidad vascular, sino que incluso con niveles, digamos que bajos de albúmina, se ha logrado pues mantener esta esfingosina 1, ¿cierto? Esta esfingosina no es producida por la albúmina, es producida por los eritrocitos, pero la albúmina la ayuda a transportar principalmente. Después de entender esta información o esta fisiología previamente descrita, entonces esta imagen, digamos que precisamente lo que nos va a representar es la regla de la no absorción que habla ahora o que tumba esa teoría que decía Starling de que a nivel venular se absorbía todo el líquido filtrado. Entonces lo que se dice es que digamos que se le ha dado, esto pues va a relacionar, perdón, la presión capilar neta con el flujo, con la filtración, perdón, con la filtración endotelial sobre el eje de las Y, perdón, se me perdió el pulsero, acá, sobre el eje de las Y, la filtración, y acá la presión capilar, ¿cierto? Pero entonces en los capilares, donde el tejido es continuo, se ha visto que aproximadamente con una presión capilar de 18 a 20 milímetros de mercurio, lo han llamado como el punto J o el punto de inflexión, donde si subimos la presión, ¿cierto? Si subimos la presión capilar, la filtración endotelial sí se va a ver aumentada, como lo demuestra la gráfica, casi que de manera exponencial, ¿cierto? Pero esto a su vez, pues, digamos que con las presiones coloidosmóticas, que representan pues estos tres colores. Sin embargo, cuando la presión capilar neta es inferior a este nivel, o a los 18 o a los 20 milímetros de mercurio, ¿cierto? Vemos que la tasa de filtración no se ve aumentada y por el contrario tiende a llegar a cero, ¿cierto? Digamos que el valor al cual, perdón, la presión capilar lleve a un grado de filtración cero va a depender precisamente de las características del capilar, ¿cierto? Del número pues de poros que este tenga, del diámetro y demás. Pero sorpresivamente y tumbando nuevamente la teoría de Starling, no lleva a un estado absortivo. Si ustedes ven, pues digamos que la gráfica no lleva a que las filtraciones, o sea, que este estado de filtración de arriba pase a un estado absortivo y el líquido por la presión oncótica se devuelva como tal a nivel intravascular, sino que no hay un cambio. O sea, en esta parte es como una zona estacionaria donde hasta que no se vuelva a lograr una presión intracapilar superior a este valor, la tasa de filtración no se va a ver afectada. Entonces es por eso y entendiendo esto es que precisamente se ha, digamos que, tumbado, derrocado pues toda esa parte de la teoría donde los coloides iban a ser mucho mejor que todas las soluciones hidroelectrolíticas, y se dice que no, que solo que pues, si hacemos una reposición independiente del líquido y estamos en esta fase pues transcapilar, no va a haber algún beneficio que soporte, perdón, el uso de los coloides, pensando de que fuera a haber un proceso absortivo cuando este pues en realidad no existe, sino que la absorción va a estar dada, como les decía yo previamente, por lo que es el tejido linfático pues como tal, ¿cierto? Entendiendo entonces precisamente, digamos que este proceso, entonces pues también debemos de conocer cuáles son los factores entonces que nos pueden dañar este glicocáliz y cuáles son los que no lo pueden conservar, ¿cierto? Dentro, perdón, de los factores que son nocivos para esta sustancia, pues para el glicocáliz, está el trauma o está la sepsis. Previamente pues le mostraba las imágenes de cómo se deterioraba, perdón, esta barrera con todas esas sustancias proinflamatorias que se liberan,
¿cierto? Durante los periodos sépticos o durante el periodo, por ejemplo, también de trauma, ¿cierto? El factor de necrosis tumoral, la liberación de los mastocitos, todo ese despulimiento del glicocálix van a llevar precisamente como a un círculo y un empeoramiento del mismo, y que este continúe dañándose, que este exponga todas estas moléculas de adhesión que en últimas pues también pueden crear estados pues donde se altere la hemostasia, ¿cierto? La hiperglucemia también se ha visto que afecta el glucocálix. Los estudios han mostrado que está posiblemente relacionada con la producción de superóxidos, ¿cierto? Ahí van las teorías, pues, pero sí se ha encontrado que en los pacientes diabéticos el grosor del glicocálix es menor y las mediciones que se han realizado de las sustancias de Sindecam-1 son mucho mayores en estos pacientes. La hipervolemia se ha relacionado con efectos nocivos en el glucocálix y esto la han hecho, digamos que o la han relacionado principalmente con la liberación del péptido natriurético atrial. Este péptido de forma directa va a dañar y a destruir el glicocálix pues a través de ciertas reacciones pues enzimáticas y pues puede afectar. La hipoxia y la hiperoxia por la producción, pues como les había dicho yo previamente, de todos estos agentes superóxidos, y la hipernatremia también puede afectar esta barrera, ¿cierto? Entonces, como les nombraba al principio, la carga del glicocálix es una carga negativa, la carga del sodio va a ser una carga positiva, los dos van a interactuar y digamos que ese glicocálix va a ser una especie de buffer o se va como a sacrificar para salvar precisamente a la célula endotelial de los efectos negativos de la hipernatremia, de los cambios que esta puede producir y digamos que se ha relacionado también con procesos pues de cifras tensionales elevadas, ¿cierto? Esta hipernatremia se ha observado que pone duro este glicocálix, le da rigidez al glicocálix y adicional a eso tumba o lo vuelve también un poco más delgado, ¿cierto? Pues lo vuelve rígido y lo va despuliendo como tal. En cuanto a qué factores pues se tienen actualmente que puedan proteger el glicocálix, los estudios iniciales han mostrado que precisamente los anestésicos halogenados han mostrado cierta ventaja. Esto, digamos que desde la parte teórica, por esa protección que se da, digamos que sobre todo en los periodos de isquemia y de reperfusión, entonces a través de esto le han dado digamos que más puntos a los halogenados, en especial al Ceborán. Sin embargo, en la bibliografía que pongo pues acá de segunda, es un estudio reciente, es un estudio de unos pacientes llevados a gastrectomía y se comparó la anestesia total intravenosa y el halogenado y se dieron cuenta que la anestesia total intravenosa mostraba niveles inferiores de Sindecam comparados pues con el sevoflurane, ¿cierto? Entonces digamos que aún no está dicho cuál de las dos sea mejor, cada una pues, como les decía yo, inicialmente los estudios mostraron una predilección por el halogenado, pero pues ahora se ha visto que la anestesia intravenosa también puede tener un papel ahí. El ácido tranexámico también se ha relacionado y los esteroides, sobre todo pues los estudios se han hecho con hidrocortisona, se han visto que posiblemente a través de su efecto antiinflamatorio, a través de regular precisamente toda esta cascada inflamatoria, esta liberación, perdón, de histamina, de mastocitos, pueda tener un efecto protector pues a nivel del glicocálix. Las estatinas vuelven a ser partícipes acá. También hay dudas de su efecto directo en la protección del glicocálix. No saben si es por el control del perfil lipídico o por un mecanismo aparte que las estatinas tengan para llevar a una protección como tal del mismo. Finalmente, y como para llevar a casa los puntos claves, ¿cierto? La consideración actual
de la nueva composición del volumen intravascular, ¿cierto? Considerando precisamente el glicocáliz, los elementos celulares y el volumen plasmático, ha cambiado ese paradigma que se venía manejando previamente a conocer esta nueva barrera. Lo otro es que el conocer o el entender la diferencia que hay entre los distintos capilares, ya sea fenestrados o continuos, pues también van a permitir que se escriba un nuevo paradigma en la parte de la fluidoterapia y que se entienda mejor que esta antigua creencia de la absorción como tal de los líquidos por parte de un aumento de las presiones oncóticas a nivel venular, como se creía previamente, no existe, ¿cierto? Que esta presión oncótica sí va a frenar la filtración, pero no va a generar un efecto absortivo en estos capilares donde las uniones intracelulares, digamos que son estrechas, como les mostré previamente, y que el papel protagónico acá para esta fase de absorción, para reconstituir este volumen que fue filtrado, pues lo va a tener precisamente el tejido linfático y la linfa, pues como tal, ¿cierto? La importancia también de mejorar y de cuidar el glicocáliz y de cuidar pues todo este tejido linfático, nos va a llevar, digamos que a conocer un poco más y a mantener, digamos que un poco más dentro de la normalidad, la fisiología corporal, ¿cierto? Evidentemente, y con el advenimiento de todo lo que pues hay actualmente, la historia del glicocáliz seguramente se seguirá escribiendo y posiblemente reescribiendo sobre lo que ya se tiene, pero al menos digamos que ha permitido conocer que hay algo más en ese endotelio, que hay algo más que interacciona pues como tal y que va a delimitar las fuerzas los cambios, más bien, ¿cierto?, de presión entre la parte vascular y ya no entre el intersticio, sino entre este espacio del subglucocáliz que va a determinar precisamente, pues digamos que la filtración de los líquidos como tal.